Bueno, la venta forzada de Citgo es el tema que vamos a tratar con él, la aparente venta forzada que estaría dándose según algunas fuentes. El gobierno ha rechazado esta posibilidad. Sin embargo, circularon rumores de que esta opción tendría algunas dificultades en el camino, pero dejemos que sea el propio Jorge Alejandro Rodríguez quien nos cuente desde su óptica qué es lo que está pasando y cuál es el panorama en particular sobre las perspectivas de mantener como una propiedad de Venezuela esta empresa petrolera. Bienvenido. Muy, muy buenas tardes, Vladimir. Para mí es un gran gusto conversar contigo y con todas las personas que comparten en tu programa. El tema de Citgo es un tema delicado, tú lo conoces bien, son ya varios años en esta lucha y el panorama luce bastante comprometido. Hay muchísima desinformación, yo diría que de parte de los dos bloques principales desde el punto de vista de responsabilidad, valga decir, desde el bloque de Maduro y desde el bloque de Guaidó, en los cuales se reparten las cargas y la responsabilidad de esta pérdida, a mi juicio, en partes muy iguales. Por la parte de Maduro, porque manejó durante el año 2018, que es el año más crítico para esto, 2016, 17 y 18, se manejó de manera muy irresponsable el endeudamiento en el extranjero, y de parte de Guaidó y de parte de la Junta de PDVSA ad hoc, una gran irresponsabilidad. Yo inclusive he hablado de una especie de conspiración contra Venezuela de parte de algunos de esos actores. No de todos, no sería injusto decir que todos, pero sí de buena parte de ellos. Y eso se manifiesta en la confusión que ambas partes quieren crear. Por una parte, el gobierno de Maduro niega pues, la cantidad exorbitante de deuda que creó durante esta última década, que es imposible de ser honrada o de ser pagada por Venezuela. Por una parte, sanciones o no sanciones. Eso, apartando eso, simplemente era un monto de deuda que no se podía ya pagar. Y por el lado de Guaidó, o por el lado de PDVSA ad hoc, pretendiendo negar lo que durante 5 años, durante 4 años se les advirtió. Y yo creo que es bueno hacer una recapitulación de esto, Vladimir. Ya desde el año 2019, en tu programa, se denunció con mucha firmeza la cantidad de desaciertos y la cantidad de cosas oscuras que había de parte del interinato y de parte de José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio y de todo ese equipo en el manejo de los juicios. Y esto apenas estaban comenzando. Bueno, lo que se hizo durante el año 2019 y 2020 básicamente liquidó la posibilidad de que Venezuela ganase los juicios de Delaware, o sea, los juicios que se estaban llevando adelante. Y eso, bueno, simplemente ha empeorado a lo largo del tiempo. A las juntas directivas de PDVSA ad hoc se les ha llamado la atención de todas las maneras posibles: cartas públicas, comunicaciones, programas, peticiones de derecho ejerciendo el derecho de petición de ser atendido por instituciones del Estado, etcétera. Simplemente pues se han negado, han sido totalmente impermeables a todo tipo de comentario, a todo tipo de sugerencia, para mí de una manera inexplicable, porque eran cosas que obvias, es decir, como que eran cosas obvias, cosas que eran muy claro que se estaban haciendo mal y que debían ser atendidas de inmediato, y que no se hizo. Y esto nos coloca en que ciertamente el día 11 de este mes se recibieron ya las ofertas de un grupo de empresas, o de un grupo de un conjunto de 5 grupos distintos, para comprar Citgo de alguna manera, o comprar las acciones que dan el control de Citgo,
y con eso pagarle a una cantidad de acreedores. Por cierto, una cantidad de acreedores que fue elevándose hasta, eso comenzó por el juicio de Cristalex, que eran Sí, 800 millones de dólares. Que ahora es y eso terno. ahora se ha multiplicado ese valor por 30. Tenor. Es decir, el 3000%, por 30 veces más, casi 24.000 millones de dólares. Y eso no es que ese dinero no se deba, sino que ese dinero no tenía por qué cobrarse de las acciones de Citgo y está siendo cobrado de las acciones de Citgo por la mala gestión jurídica de PDVSA ad hoc, bueno, fíjate, el hecho del señor Horacio, exacto. Horacio Medina. Pero fíjate, también está el punto, Jorge, de la consideración de la figura del alter ego que la decidió el juez Stark, ¿no? Que ha significado, pues, bueno, comprometer el patrimonio de la República por el caso Citgo, ¿no? O al revés. Sí, eso es bueno comentarlo pues con la audiencia, porque es una palabra que se usa mucho en estos días, pues lo vamos a estar escuchando, lo del alter ego. Sí. Eso quiere decir básicamente que se hace que la República, es decir, el gobierno de Venezuela o Venezuela es lo mismo que PDVSA, que no es lo mismo, PDVSA es lo mismo que Citgo. Así es. Entonces, bueno, es como que cuando ustedes estaban muchachos, los Villegas, ¿no? Que eran esa parte de muchachos y muchachas. Eso fue el siglo pasado. Bueno, entonces exacto. Entonces, bueno, a lo mejor Mario se había tenía una deuda en la cantina y entonces llegaba el señor de la cantina y le cobraba a tu papá o a tu mamá o al más pequeño. Así es. Eso no es posible. Así es. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso no ocurre por un capricho del juez, que es lo que pretende decir, y yo lo he leído varias veces en declaraciones de Horacio Medina y de la gente de PDVSA ad hoc y de otros bomberos del interinato. Que eso es un capricho del juez, que es que el juez le tiene tirria a Venezuela, cosa que es posible, pero lo cierto es que tanto el juez Stark como el juzgado de apelación, entonces que eran 3 jueces, o sea, todos los jueces han estado de acuerdo y cualquiera que lea eso estará de acuerdo en que Maduro durante el año 2018, porque para esto no importa lo que había ocurrido cuando Chávez ni lo que ocurrió en el 2010, para esto se toman unas fechas muy especiales, muy específicas. Para el caso que ocupó el juez, fueron los años 2018 con Maduro y 2019 con Guaidó. Esos fueron los análisis del juez. Y el juez dijo, en el 2018 con Maduro y en el 2019 con Guaidó, Citgo y PDVSA se manejaron igual de mal. Igual de mal. Y señaló el juez, y con esto no hago ningún juicio político, ni mucho menos, y el juez dijo, y no hay ninguna señal que permita pensar que con Guaidó o con el interinato se va a manejar esto de una manera mejor o distinta de como se venía manejando. Y en efecto así fue, porque hemos visto durante todos estos años la cantidad de abusos. Ahí tuvimos las denuncias que hizo el doctor Humberto Calderón Berti sobre el caso de Monómero, que era el que él tenía a mano. Y eso se manejó igual, y igual se ha manejado Citgo. Y entonces, volviendo a la campaña de desinformación, desde PDVSA ad hoc dicen, no, hemos manejado Citgo muy bien porque Citgo da ganancias. Y yo les subrayo que Citgo ha dado siempre ganancias. De hecho, el año récord de ganancias fue por allá por el año 2010, 2009, no recuerdo exactamente la fecha. O sea, el récord de ganancias de Citgo no es este año, o sea, fue hace unos 10, 12 años atrás. Pero en todo caso, Citgo perdió dinero en algún momento con Maduro y también perdió dinero durante varios trimestres con el interinato. Entonces, esos son discursos, vamos a decirlo así, falaces, que simplemente quieren confundir a la gente. Y yo lo que le pido a los venezolanos, a tus oyentes, es que no nos dejemos llevar por pasiones y entendamos
¿Dónde están las responsabilidades? Ahora, una pregunta, pero más allá de esas responsabilidades, perdón, Jorge Alejandro, más allá de esas responsabilidades que tendrán que establecer claramente algún día, establecerlas clara y legalmente, ¿se pierde Citgo? ¿Definitivamente es posible recuperarla? ¿Es posible que estos juicios, por ejemplo, que están en camino no prosperen y se pueda salvar la empresa? Mira, al día de hoy, eso está perdido, al día de hoy. Sin embargo, yo te puedo decir, por ejemplo, hay un grupo de venezolanos que introdujeron la semana pasada una solicitud, vamos a decirlo así, una solicitud para consignar ante el juez, ante un juzgado ahí en Delaware, una denuncia por fraude contra PDVSA ad hoc. O sea, y además, después de eso han ocurrido otras cuestiones ayer, anteayer, es decir, eso es un caso que todavía está vivo, pero que si se salva, no va a ser por las gestiones que hicieron estos, sino bueno, justamente hay otros demandantes, por ejemplo, hay gente que dice que la manera como el juzgado está asignando el dinero, los pagos, es una manera injusta. Yo comparto ese criterio, yo creo que es injusto, porque el juez dijo, bueno, anótense en una lista y yo voy a pagar por orden de llegada. Entonces ahí cobrarían solamente los primeros, ¿no? Los primeros acreedores. Solamente los primeros, los tres pero además primeros, eso no tiene nada que ver, no tiene, por ejemplo, que ver con la antigüedad de la deuda. Por ejemplo, ni tampoco tiene que ver con el monto total, o sea, no hay unos criterios que uno pudiera llamar de justicia, sino el que llegó primero a ese tribunal con una deuda registrada. Y es discutible, por decirlo menos. Yo creo que todos podemos entender de manera intuitiva, pues por imaginación, oye, el que llegó primero a cobrar a determinado sitio, es como que de repente alguien se mete una demanda ahí en Yaritagua, y entonces el primero que llega aquí a Yaritagua a cobrar, dice, bueno, pero es que las deudas no son en Yaritagua. Entonces hay una persona que le deben unos reales ahí en Ciudad Bolívar, y dice, mientras se entera y va de Ciudad Bolívar a Yaritagua, bueno, pierde mucho tiempo. O sea, está favoreciendo a ciertos actores porque estaban más cerca, vamos a decirlo así, porque se enteraron primero, pero no tienen que, o sea, no es un criterio de justicia, tiene mucho que ver como con el azar. Hay quienes dicen que con intereses que motivaron eso. Claro. Finalmente, Jorge Alejandro, porque se nos agota el tiempo, te quiero preguntarte finalmente, ¿crees que esto tenga un desenlace definitivo después de las elecciones? ¿El resultado electoral puede influir en ese resultado? Yo quiero cerrar esto justamente con este comentario. Yo pienso que la fecha del 15 de julio fue pactada entre elementos del gobierno en Venezuela con elementos de la oposición en Estados Unidos que quieren sabotearle a Edmundo González Urrutia la posición de favoritismo que tiene en estos momentos González Urrutia. Y o sea, yo pienso que es algo que fue hecho, vamos a decir, por factores desleales de la oposición. Dame nombre. Esa es mi impresión. Dame nombre. Mira, yo apunto a la gente de Voluntad Popular, hacia Leopoldo López, John Goicoechea. Yo creo que ahí es donde Gustavo Marcano, ahí es donde hay que ver los intereses y las cosas. Esos son los nombres. Bueno, gracias, Jorge Alejandro. De Primero Justicia, por cierto. Pero esos son los nombres de quienes están en estos momentos operando políticamente contra la candidatura de Edmundo González Urrutia y pretendiendo involucrar a María Corina Machado y a González Urrutia en un asunto en el cual no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, gracias por acompañarnos, Jorge Alejandro. Disculpa, pero se nos agotó el tiempo, ya estamos sobre la hora. Bien, ya volveremos a conversar. Hemos trabajado ya para